Buenos días, Iglesia El Buen Pastor. Me da gusto saludarlos y darles la bienvenida. En este domingo 10 de enero del 2021, les recuerdo que estamos empezando este año nuevo con los 40 días en oración. Hoy domingo ya estamos en el 8º día. Le animo a toda la iglesia a unirnos en oración todos juntos. Pase lo que pase en este año 2021, estamos esperando en Dios que Él hará cambios grandes en nuestras vidas para servirle. El tema que se estará predicando este domingo es el arrepentimiento. Y busquemos un arrepentimiento que nos lleve a la santidad. Así le dejo con el hermano Trinidad Villanueva, que nos estará compartiendo la palabra de Dios, después de estos cantos dirigidos por el grupo de alabanza de la Iglesia El Buen Pastor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios les bendiga. Somos tu pueblo y hoy venimos
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tócame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tócame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Que Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí para compartir un mensaje de la palabra de Dios, siguiendo esta campaña de 40 días en la oración. La semana pasada nuestro pastor nos compartía acerca de una visión
de la santidad de Dios que tuvo el profeta Isaías, y muy edificante el mensaje. Pero hoy vamos a tener un nuevo aspecto de lo que es la santidad. Y el arrepentimiento puede ayudarnos a tornarnos hacia esa santidad. En la palabra de Dios nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios el arrepentimiento. Si queremos llegar hacia la santidad, tenemos que arrepentirnos. Y esta tarde, este día, esta mañana, para muchos, vamos a compartir acerca del arrepentimiento. Y un hermano ha definido la santidad como conocimiento del santo. No conocemos nada como la santidad divina. Se distingue única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural está ciego a ella. Es posible que tema el poder de Dios y admire su sabiduría, pero aún no puede imaginar su santidad. ¿Y cómo puede llegar uno a ser santo? Y como decía en el título al inicio de la prédica, el arrepentimiento es una vía hacia la santidad. Sin ese arrepentimiento no podemos llegar a ser santos. Dice en la Biblia, y un escritor lo menciona, que cada persona que entiende que tiene a Cristo viviendo en él y a ella puede escuchar a Dios decir: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Y el arrepentimiento es sin duda lo que nos lleva a esa santidad. Y la definición de arrepentimiento, hermanos, es según Eugene Peterson: tú no te arrepientes tomando un profundo respiro y luego te sientes mejor. Tú solamente te arrepientes cuando te das la vuelta y regresas hacia Dios. Como tú te sientas no marca ninguna diferencia. Puedes tener el sentimiento o no tenerlo. Lo esencial es que hagas algo. El llamado al arrepentimiento es un llamado no es un llamado a sentir remordimiento por tus pecados. Es un llamado para voltear, para que Dios pueda hacer algo con ellos. Sin duda es una vuelta a lo que estamos haciendo y dirigirnos hacia Dios, que Él se encargue de nuestros pecados. ¿Cuál es mi motivación para arrepentirme, hermanos? Miren, en primer lugar nos dice ahí en Apocalipsis, es donde vamos a estar desarrollando del capítulo 1 al 3, acerca del mensaje de las 7 iglesias. Y en el capítulo 1, el versículo 5, nos menciona: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí la motivación que debe llevarnos al arrepentimiento es que soy bienaventurado. Al leer esto, al escuchar y al guardar estas cosas, soy bienaventurado. También otra de las motivaciones es que estoy asombrado por la obra que Jesús hizo en la cruz. Dice en el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él, sin lugar a dudas, el sacrificio que hizo en la cruz es un motivo suficiente
para motivarnos al arrepentimiento, para que si hemos extraviado el rumbo, el camino, dirijamos nuestros pasos hacia ese arrepentimiento, tomando en cuenta lo que Él ya hizo por nosotros, que nos lavó, nos limpió de nuestros pecados. El sacrificio que Él hizo fue suficiente para dirigirnos hacia Él, para que podamos tener comunión con Él y llegar a esa santidad que nos pide. También Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes. En el versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la motivación es que debe llevarnos al arrepentimiento es que somos bienaventurados, que estoy asombrado por la obra que Jesús hizo en la cruz y que soy un sacerdote para con Dios. También puedo apartarme de esa santidad y puedo necesitar una llamada de atención. Entonces, esta mañana vamos a mirar cómo a través de estas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, podemos dirigirnos a ese arrepentimiento. Podemos reflexionar acerca de las áreas en nuestra vida que estamos errados, que hemos desviado nuestro camino y que nos estamos dirigiendo a un camino equivocado. Y puede haber consecuencias negativas si no me arrepiento. Vamos a ver ahí en Apocalipsis, ya vimos los primeros versículos del capítulo 1. Vamos a ver ahí cómo a través de estas 7 iglesias podemos ver un llamado al arrepentimiento de la impiedad en Apocalipsis capítulo 1 al 3, mientras Jesús visita a las 7 iglesias, diciéndoles que se arrepientan de su comportamiento impío. Jesús es muy específico en cuanto de que estas necesidades de arrepentirse. Habrá algunas de esas áreas de las cuales nosotros necesitamos de arrepentimiento. Y empieza estas 7 iglesias con la primera de ellas, que se menciona ahí en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, acerca de Éfeso, una iglesia que había trabajado mucho, una iglesia que tenía arduo trabajo, como aquí menciona, pero una de las características que se menciona en cada una de estas iglesias es que dice el Señor Jesús que Él conoce sus obras. Esta iglesia era conocida, cada acto, cada acción, cada obra que hacía por el Señor Jesús. No es que desconociera. Y Él sabía acerca de su trabajo, su paciencia, que no podía soportar a los malos, que los había probado y que los que se decían ser apóstoles y no lo eran, los había hallado mentirosos, que había sufrido, que había tenido paciencia, que había trabajado arduamente por amor de su nombre y que no había desmayado. Pero tenía algo contra esta iglesia, que había dejado su primer amor. Una iglesia que estaba con una agenda llena, con un calendario repleto de actividades. Una iglesia que se estaba esforzando, que estaba haciendo por amor al Señor Jesús muchas cosas, pero había olvidado lo más importante. Una cosa que tenía contra esta iglesia el Señor Jesús. Y era que había dejado su primer amor. Estaba la actividad al máximo. Estaban sirviendo al Señor, pero se habían olvidado del Señor mismo. Habían dejado a un lado esa primera motivación, ese primer amor que los impulsó a hacer todo eso que estaban haciendo. Y ahora estaban descuidando lo más importante por atender lo que era menos importante. Es importantísimo trabajar en la obra del Señor sin descuidar lo que es el amor al Señor en primer lugar. El amor unos a otros. ¿De qué nos sirve que ganáramos todo? ¿De qué nos sirve que tengamos la
agenda llena de actividades si descuidamos al Señor de la iglesia. Aquí el Señor le llama al arrepentimiento a esta iglesia. Él les recuerda, por tanto, de dónde han caído. Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. A esta iglesia de Éfeso, una iglesia que se había descarriado, una iglesia que estaba entrando en la idolatría, porque cuando no se tiene al Señor Jesucristo en primer lugar, entonces es idolatría. Cualquier cosa u objeto, persona que uno tenga en primer lugar, antes que el amor al Señor, se vuelve en un ídolo o se vuelve idolatría. Esta iglesia tenía que arrepentirse por la falta de amor por Jesús. Dice primera a los Corintios capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea condenado. La Biblia nos insta a amar al Señor Jesucristo en primer lugar, a Dios en primer lugar. Esta iglesia había descuidado lo más importante, pero también podemos ver de qué otras cosas podemos arrepentirnos. En segundo lugar está la iglesia en Esmirna. Esta iglesia había sufrido mucho. Esta iglesia había tenido tribulación, había tenido pobreza, pero dice el Señor que le habla a esta iglesia. Y notemos que el Señor le habla y se dirige al ángel de la iglesia que está en tales iglesias. Su enfoque en este escrito, en estas palabras dirigidas a las iglesias, es hacia el ángel, hacia esas estrellas, hacia esos mensajeros que están en esta iglesia o en estas iglesias. Aquí a Esmirna no le da ningún aviso de arrepentimiento. El sufrimiento produce santidad. Esta iglesia había sufrido, había padecido mucho, tribulación, pobreza, pero decía que era rica. Y también tenían ahí la blasfemia de los que se dicen ser judíos y que no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Le dice el Señor Jesucristo que no temas en nada de lo que vas a padecer. Aunque el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y van a tener tribulación por 10 días, que sea fiel hasta la muerte y Él le va a dar la corona de la vida. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es una de las características en cada una de las iglesias también. Una recompensa para el que venciere. Esmirna es una de las iglesias que no hay ningún reproche, ningún aviso de que tenga que arrepentirse. Gracias a Dios por iglesias que están haciendo la obra del Señor, amando al Señor, sintiéndose que son pobres pero siendo ricas, estando en sufrimiento. Una de las características que cuando vienen algunos problemas en la iglesia, cuando la iglesia más sufre, cuando hay persecución, es cuando más dependemos de Dios. Es cuando más nos acercamos a Dios. Ahí a través del tiempo, en la historia de la iglesia, en los periodos que ha habido persecución, es cuando la iglesia más se ha consagrado a Dios. Y aquí localmente en nuestra iglesia, en estos días pasados que estuvimos varios infectados, la iglesia nos unimos, cada uno orando unos por los otros, apoyándonos, estando al pendiente de cada uno. Es una bendición también cuando viene la prueba, la tribulación, el sufrimiento que nos lleva hacia la santidad, hacia buscar más de Dios, hacia consagrar nuestra vida a Él. Gracias a Dios por el sufrimiento, porque dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos. Qué tremenda bendición
cuando una iglesia puede depender de su Señor en los momentos de tribulación, en los momentos de sufrimiento, y esta iglesia es elogiada porque en esos momentos ella se mantuvo, ella estuvo fiel, y el Señor le dice que no temiera, que no tuviera temor. Y si vencían, dice que no iban a sufrir daño de la segunda muerte. También podemos ver nosotros en algunas necesidades de arrepentimiento en la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia era una iglesia que estaba siendo mundana, una iglesia que estaba siendo arrastrada por la corriente del mundo, una iglesia que necesitaba arrepentirse de la tolerancia a las falsas enseñanzas y pecados sexuales. Ahí en Apocalipsis 2, capítulo 14 al 15, ahí nos menciona acerca de esta iglesia. De igual manera empieza diciendo el Señor que Él conoce sus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Miren, hermanos, esta iglesia en ese lugar, en esa ciudad, ahí estaba el trono de Satanás. ¿Contra qué se estaban enfrentando estas personas de esta iglesia ahí? Contra el mismo trono de Satanás en ese lugar, al grado de que fueron arrastrados por la corriente de ese mundo, por las doctrinas que empezaron a establecerse en la iglesia. Aquí menciona dos clases de doctrina: la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Dice el Señor, las cuales yo aborrezco, dice, pero la doctrina de Balaam, que dice que enseñaba a fornicar o a cometer inmoralidad sexual, hace referencia a eso, ¿verdad? Si vamos a la historia de Números, se menciona acerca de Balaam cuando iba a maldecir al pueblo de Israel enviado por Balac, el rey de Moab, pero resultó bendiciéndolo. Y 3 veces le bendijo, pero aquí se menciona en Apocalipsis de una doctrina que se había metido en esta iglesia, que era que cometían fornicación, impureza sexual. En la iglesia hay impureza sexual, en alguna iglesia como Pérgamo, que el mundo ha abarcado y se ha infiltrado esta clase de enseñanzas desde el mensajero, desde el ángel de esta iglesia, permitiendo este tipo de doctrinas en esta iglesia, este tipo de enseñanza de fornicación, impureza sexual y también de falsas enseñanzas. La doctrina de los Nicolaitas, según se decía que era como que el clero, la orden de sacerdotes se enseñoreaba de los filigreses, como que se creían señores de la grey, y aparte enseñaban doctrinas erradas, como dice en otra parte de la escritura, doctrina de demonios. El Señor le reclama y le dice a esta iglesia que se arrepienta. Aquí en esta iglesia habían padecido muchas cosas. Había un siervo de Dios, Antipas, un testigo que fue muerto, ahí donde mora Satanás. Pero dijo el Señor que tenía unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dice que Él va a pelear contra ellos si no se arrepienten. El Señor les manda que se arrepientan, que dejen esa inmoralidad sexual, esas falsas enseñanzas, esas doctrinas de demonios. Y dice que al que venciere le dará a comer del maná escondido y una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay un llamado de advertencia
para que se arrepientan, para que vayan camino a la santidad a través del arrepentimiento. Y dice el Señor que al que venza, Él le va a dar de comer del maná escondido. Y una piedrecita con un nombre nuevo, piedrecita blanca. Hay oportunidad de arrepentimiento. El Señor a cada una de estas iglesias les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. También tenemos la iglesia a Tiatira, que esta iglesia tenía que arrepentirse de la tolerancia a la inmoralidad sexual, a la idolatría enseñada por falsos profetas y causaban desunión. ¿De qué tenían que arrepentirse? Nuevamente ahí se menciona acerca de la inmoralidad sexual. Una mujer que se llamaba profetisa y Jezabel, que enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se imagina una mujer que enseñaba en la iglesia? Una mujer que inducía a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Ahora, ¿qué papel tomaba el mensajero en esta iglesia, el ángel de esta iglesia, el encargado de la sana doctrina ahí? También estaba corrompido posible. Se dejó llevar por la corriente de este tipo de inmoralidad, inmoralidad sexual, inmoralidad de cosas sacrificadas a los ídolos, de idolatría. El Señor dice que Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Y ahí dice específicamente de su fornicación. Hay personas que están viviendo una vida doble, una vida de adulterio, de inmoralidad sexual, pero no quieren dejarlo. Esta iglesia era una iglesia que tenía esta mujer con esta influencia, enseñaba estas doctrinas y inducía a los siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor ya le había dado tiempo para que se arrepintiera y no quería arrepentirse de su fornicación. Y les da la advertencia, dice que aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, quienes no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El Señor da una aviso, un tiempo para que se arrepientan. Y también dice que el que venza, Él le va a dar acerca de esta bendición, que le va a dar autoridad sobre las naciones y las va a regir con vara de hierro. La iglesia de Tiatira toleraba la inmoralidad sexual y la idolatría enseñada por falsos profetas. Tenían que arrepentirse de eso. El Señor les daba tiempo. Tenemos también la quinta iglesia de Sardis. Eso se encuentra en el capítulo 3.
si me van siguiendo con la escritura ahí, menciona acerca de esta iglesia. Tenía una fe muerta, tenían que arrepentirse de una falta de obras. Tenía un hombre de que vivía y estaba muerto. Aparentemente estaba con vida, pero estaban muertos. Dice aquí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una iglesia que no estaba velando. Una iglesia que se había descuidado, una iglesia que tenía fe muertas, una iglesia que estaba falta de obras. No estaban haciendo las cosas que el Señor les había mandado hacer. Les advierte, les amonesta que sean vigilantes, que afirmen estas otras cosas que estaban para morir. Había algunas cosas que todavía tenían con vida, pero no había hallado sus obras perfectas delante de Dios. Pero tenían unas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras porque eran dignas y iban a andar con él con vestiduras blancas. Y al que venciere dice que será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A esta iglesia, hermanos, se le da la advertencia de que se arrepienta de esa fe muerta y de esa falta de obras. Y tenemos la iglesia de Filadelfia, una iglesia que tampoco tiene aviso de arrepentimiento, una iglesia que a través del sufrimiento producía esa santidad. Él conocía sus obras. Él había puesto una puerta abierta al cual nadie podía cerrar, porque aunque tenía poca fuerza, había guardado su palabra y no había negado su nombre. Él dice que va a entregar de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, que mienten. Él hará que venga y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Una iglesia que estaba a través del sufrimiento, a través de las pruebas que le habían venido, estaba yendo camino a la santidad, estaba viviendo en santidad. Una iglesia que no tiene un reclamo. Y por último, aquí tenemos en estas 7 iglesias, la iglesia a la Odisea. Una iglesia, hermanos, que tenía que arrepentirse de la autosuficiencia, del materialismo y de fe tibia. El Señor dice que Él conocía sus obras, que no eran fríos ni calientes. Ojalá fuesen fríos o calientes, pero por cuanto eran tibios, dijo el Señor, te vomitaré de mi boca. Una iglesia donde el materialismo, donde ellos decían que eran ricos y que de ninguna cosa tenían necesidad. Una iglesia pudiente, una iglesia que tenía un presupuesto para satisfacer todas esas necesidades. Una iglesia que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada. Pero dice el Señor que no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, el consejo que les da el Señor es que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una iglesia que estaba siendo próspera económicamente. Una iglesia que estaba siendo vestida con unas ropas elegantísimas, unas ropas que el Señor le dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro para que seas rico, que te vistas con vestiduras blancas. Y una iglesia que le dice el Señor que se arrepienta, que al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo he vencido. Una vez más a esta iglesia se le da la oportunidad de salir del materialismo, de salir de la autosuficiencia y de esa fe tibia. Estas 7 iglesias, hermanos, nos deben de motivar o llevar a reflexionar acerca con cuántas de esas iglesias o de esas situaciones que estaban en estas iglesias nos puede encontrar cara a cara con la santidad de Dios y recordarnos la obra que Jesús hizo en la cruz y nuestra función como sacerdotes. Necesitamos usar el marco de las palabras del Señor Jesús a las 7 iglesias y considerar nuestra iglesia y nuestras vidas. Tenemos que arrepentirnos de nuestra propia impiedad. Y a través de la enseñanza de estas iglesias y del aviso, advertencia de arrepentimiento, tenemos que considerar a la luz del marco de estas palabras del Señor Jesús, qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, en nuestra iglesia. ¿Dónde necesitamos arrepentirnos en nuestras vidas personales? ¿Hemos dejado el primer amor? ¿Es más importante otras cosas que el amor al Señor? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos puesto en primer lugar otro antes que a Dios? ¿Estamos tolerando inmoralidad sexual? ¿Escuchando o tolerando doctrinas falsas? ¿Siguiendo al líder en vez de Jesús? ¿Siendo divisivos o confiando en nuestras riquezas, poder o ciudadanía terrenales? Como personas necesitamos reflexionar acerca de qué áreas en nuestra vida tenemos que arrepentirnos. Y estas iglesias nos dan un ejemplo de cómo el Señor nos manda que nos arrepintamos, nos da oportunidad para el arrepentimiento. También, ¿dónde necesitamos arrepentirnos como iglesia, hermanos? ¿Qué pecado estamos tolerando? ¿Dónde estamos permitiendo que la discordia se infiltre? ¿Dónde hemos empezado a morir o estar tibios en cuanto a la preocupación por nuestra comunidad y el mundo? ¿Dónde nos hemos vuelto confiados en nuestra propia riqueza y poder? ¿Aún somos capaces de sufrir, hermanos? Y como mencionamos acerca de estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, que el sufrimiento eso produce santidad. Como personas tenemos que reflexionar qué áreas tenemos que arrepentirnos. Dice la Biblia, hermanos, que Dios no retarda sus promesas, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tanto como personas, como iglesia, si reconocemos alguna área que tenemos que cambiar, tenemos que dejarlo, darle la vuelta y dirigirnos hacia Dios. Que esa vía para llegar a la santidad sea el arrepentimiento, esencial y necesario para poder llegar a esa santidad que el Señor nos pide, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Hermanos, que esta palabra nos sirva de reto y nos motive para que nos arrepintamos si hay cosas que tenemos que cambiar. Yo no sé con cuál área estás luchando como persona o estamos luchando como iglesia, pero si detectas una de esas, ponte a cuentas con el Señor, pongámonos a cuentas con el Señor y pidámosle que nos ayude, que nos dé ese regalo, ese don del arrepentimiento, porque eso proviene de Él, y que nos lleve hacia la santidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque el arrepentimiento es una vía hacia la santidad, Señor. Gracias porque tú nos das oportunidad de enmendar el camino errado, de corregirlo, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Porque tú no nos das lo que merecemos y tú nos das tiempo para que nos arrepintamos, Señor. Y es un mandato también que nos arrepintamos, Señor. Muchas gracias. Pongo delante de ti la iglesia, el buen pastor, cada uno de los miembros, cada uno de los hermanos, Señor. Que nos sigas ayudando, dándonos de tu gracia y de tu misericordia cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, que es un tiempo dedicado para alabar a nuestro Señor Jesucristo. El próximo viernes 15 de enero del 2021 estaremos teniendo nuestra junta anual de toda la iglesia a las 7 p.m. aquí en el templo presencialmente. Y el próximo domingo 17 de enero el servicio será presencialmente también, pero este será a las 11 de la mañana en punto. Y también estaremos celebrando la Santa Cena aquí en la iglesia. Si usted prefiere quedarse en casa por su seguridad contra el virus chino, está bien. Puede acompañarnos a través de las redes sociales. Recuerde, si usted sabe que ha tenido contacto con una persona que salió positiva con el virus chino, o tiene gripe o tos o temperatura, pues quédese en casa y descanse. No olvide de tener sus devociones diarias en estos 40 días de oración. La hermana Delia Díaz cada mañana pone una copia de las devociones en el WhatsApp de la iglesia, el buen pastor. Gracias y que sigan teniendo un día bendecido.